Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla. ¿Cómo de libre crees que eres? Esta pregunta te la lanzo hoy como un desafío, como un guante. ¿Estás dispuesto a recoger este guante? ¿Cómo de libre crees que eres? Quizá te sorprenda alguna de las cosas que vamos a decirte en este programa de Perlas del Vacío Radio de hoy sobre la libertad. Y es que el hecho de poder elegir entre multitud de opciones para satisfacer mis deseos o necesidades, eso nos hace creer que somos libres. Pero, ¿realmente de qué se trata la libertad? Porque si al final de lo que creemos que se trata es de poder elegir entre diversas opciones para satisfacer mis deseos, tal vez no estoy reparando en que lo que mueve mi vida y lo que da propósito a mi vida está siendo únicamente el hecho de que necesito cosas y no estoy viendo las cadenas de mis propias necesidades, hasta qué punto las necesidades y los deseos nos mantienen encadenados, y realmente no hay más esclavo que el que no puede ver sus propias cadenas. Porque, queridos amigos, esto que se viene llamando la sociedad del bienestar, en mi opinión, es algo bastante engañoso. Se nos mantiene continuamente en una búsqueda incesante de una zanahoria llamada bienestar, satisfacción. Y esto está mantenido, está sostenido por justamente la generación de múltiples necesidades y deseos, la mayoría de ellos totalmente superfluos o innecesarios. Pero justamente es este punto el que mantiene engrasada la maquinaria del deseo para satisfacer el deseo. Vemos que es un juego bastante perverso y, encima de todo, al que todos venimos voluntariamente sosteniendo en la creencia
de que eso es lo que nos provee la libertad. En realidad estamos siendo esclavos del deseo y la necesidad, simplemente el hecho de satisfacer en pequeñas dosis esa necesidad o ese deseo cuando me compro algo, es como, se podría decir que es como una especie de adicción, ¿no? Esta de la satisfacción, de las recompensas que me producen satisfacciones momentáneas. Y a esto, queridos amigos, le llamamos libertad y la sociedad del bienestar. Entonces, ¿qué libertad es la que tengo cuando no estoy siendo consciente de aquello que me encadena? No estamos siendo conscientes de aquello que me encadena o aquello que nos encadena, pero es que encima lo estamos usando para confundir la libertad con lo que realmente es una dependencia. Esta sociedad en la que ahora habitamos en estos tiempos realmente es una sociedad tremendamente dependiente. Dependemos de todo. Dependemos de la energía, dependemos de los alimentos, dependemos del aire, dependemos del agua, dependemos de los alimentos. Y todas estas necesidades son en sí mismas, naturalmente, no son malas, son necesidades naturales de nuestra condición humana. Y nada de esto sería un problema si realmente estuviéramos en una situación de coherencia respecto de esta naturaleza humana con respecto de nuestro planeta. Porque este sistema planetario, este planeta en el que vivimos, está diseñado de tal manera que puede, sin ningún problema, proveernos de aquello que necesitamos naturalmente. Pero esta sociedad tan compleja y tan tecnificada ha llevado todas estas necesidades naturales, que no deberían suponer ningún conflicto, las ha llevado a tal grado que ahora corremos sin cesar detrás de una zanahoria que no alimenta y que nos confunde, haciéndonos creer que somos libres cuando en realidad estamos siendo esclavos de necesidades innecesarias. Quizá, solo quizá, la única libertad que tenemos es la de elegir, darnos cuenta cómo estamos siendo operados por nuestras propias necesidades para poder trascenderlas. ¿Qué opinas? Vamos a dar paso a una canción corta de Andrés Calamaro titulada La verdadera libertad. Vamos así a otorgarnos un poquito de espacio para integrar toda esta información sobre la libertad, tan importante para el humano. Con vosotros, Andrés Calamaro, con la canción La verdadera libertad. Espero no haber hecho mal a nadie. Necesitaba ser libre. Perdón, estaba besando el cielo, sacándole el papel a un caramelo, echando de menos a
verdadera libertad es eso que conoce el preso, o es una forma de practicar la verdad salvaje, de ponerse el único traje, porque no hay ninguna fiesta, de organizar una protesta violenta contra la vida lenta. Es lo que me gusta, ser libre como un pájaro libre, buscando el hueso que uno nunca va a encontrar, eso que uno nunca va a encontrar, el hueso que uno nunca va a encontrar. Lo que me gusta es ser un perro libre buscando un hueso que uno nunca va a encontrar. Después de esta estupenda canción de Andrés Calamaro, en la que nos dice que le gusta ser un perro libre buscando el hueso que nunca va a encontrar, porque ser libre supone un reto, un desafío, al cual sinceramente pienso que muy pocos humanos, para el que muy pocos humanos están preparados. Porque me viene a la mente la imagen de un canario que se siente cómodo dentro de su jaula siempre y cuando tenga sus necesidades cubiertas o satisfechas. Recuerdo un día en el que a mi madre se le escapó el canario de la jaula. Mientras le limpiaba la jaula, dejó la puerta, la rejilla abierta de la puerta de la jaula, el canario escapó. Y cuando la vi estaba consternada porque su canario se le había escapado. Y a mí se me ocurrió decirle, digo, no te preocupes, deja la jaula exactamente donde está, con la puerta abierta, y tal vez el animalillo vuelva a la comodidad del hogar. Y quizá no lo creáis, pero el canario ese mismo día volvió a su jaula. El canario, nacido en cautividad, no estaba preparado para ser libre, porque ser libre es muy exigente. Ser libre supone que ya no tienes a nadie que te sostenga, ya no tienes a nadie que satisfaga, que cubra esas necesidades. Realmente, ser libre supone un gran desafío. ¿Estamos preparados para un desafío de ese calibre? Esa sería una buena pregunta, porque libertad significa, como dije anteriormente, quizá la única libertad que poseamos sea la de generar conciencia, darnos cuenta mientras estamos viviendo de nuestros propios límites, darnos cuenta de aquello que nos mantiene dependientes, de aquello que nos aprisiona, de aquello que nos está limitando en nuestra experiencia de vida. Quizá esa sea la única libertad que poseemos, y no es poco, porque el darme cuenta de mis propios límites me está dando la oportunidad de verme donde realmente está la cadena, donde está mi cárcel. Y no es observar
el límite para recrearlo, para quejarme, para ponerme en modo victimista. Nada de ello. Es reconocer dónde está aquello que me limita, dónde están mis cadenas, para trascenderlas, para descubrir cómo liberarme de eso que en ese momento me tiene preso, digamos, ¿no? Una cosa que suele pasar mucho en esta sociedad del bienestar es que se nos vende mucho el conseguir metas, a la hora de desarrollar actividades o proyectos del tipo que sea. Se nos vende la idea de que lo más importante es llegar a la meta, ¿no? Conseguir algo. Pero en realidad esa manera de funcionar, si bien es cierto que es necesario en principio a la hora de emprender un proyecto, tener a vista un resultado, algo concreto, pero lo más importante, aparte de tener decidido qué es lo que queremos lograr, si hablamos de un proyecto, lo más importante es que quizá ese logro, esa meta, es al final una excusa para explorarme en esa experiencia donde están mis propios límites. Quiero decir con esto que lo importante, al contrario de lo que se nos suele vender con mucha propaganda, que lo importante es conseguir el éxito, lo más importante de llegar a ese éxito es el camino, el proceso, el trayecto hasta llegar al éxito, porque es en ese proceso, es en esa exploración donde voy a descubrir cuáles son mis límites, qué es aquello que me limita, para tomar ese desafío reconociendo mi propio límite y emprender un desarrollo, es decir, que me va a procurar expandir mis propios conocimientos, mis propias capacidades, y eso es finalmente a lo que me va a llevar al éxito, y eso es lo que finalmente, una vez que llego a esa meta, quizá me dé cuenta que lo menos importante es la meta, lo más importante es todo lo que he venido obteniendo hasta llegar a la meta, hasta conseguir eso dentro de mi proyecto de trabajo o en mi proyecto de lo que sea. En definitiva, ese es mi proyecto de vida. También puede ser en lo familiar, en las relaciones, en cualquier ámbito de mi vida. Entonces es algo como un poco sutil, ¿no? Se nos vende el llegar a la meta, pero no se nos enseña que lo más importante de conseguir algo es el camino que emprendo en ese proyecto, ¿no? En ese desafío. Finalmente, eso es lo que realmente me va a liberar de mis propios límites. Es toda una aventura de vida, entender la libertad, que la libertad es la libertad que yo misma me procuro con cada desafío de vida. Quizá, como dice Calamaro, este artista que nos regala con tanta sabiduría en sus canciones, con su música y su letra, como dice Calamaro, la libertad es una forma de practicar la verdad, porque es simplemente concederme crédito a mí mismo, aprender en ese proceso, de ese desafío, reconocer mi límite
Y eso es lo que me va a mostrar realmente cómo estoy de atrapado, de preso, y tomar esa limitación y usarla justamente para trascenderla. Naturalmente esto es un camino, esta forma de libertad o esta forma de practicar la verdad de lo que soy en los desafíos de mi vida, esto es lo que más quizá se acerca a la verdadera libertad. Esta manera de abordar mi propia vida, reconociendo mis propios límites, mis propias cadenas y usarlas para trascenderlas, esto, queridos amigos, es lo que entiendo que es practicar la verdad de lo que soy en mi realidad, en mi propia vida. Bueno, hasta aquí este episodio de Perlas del Vacío Radio sobre este tema tan interesante y tan idealizado como es la libertad. Nos escuchamos en el próximo episodio de este vuestro programa Perlas del Vacío Radio.